Hola, hoy quería pasar por aquí y conversarles un poquito de este señor que ven aquí, que se llama matcha. Si has pasado por aquí, sabes que tenemos muy claro que matcha significa molido. Y aunque a lo mejor no te suene muy familiar, te cuento que este té molido lo descubrieron los chinos. Este fue un procedimiento que originalmente en la dinastía Tang se utilizaba en China para consumir la hoja de Camellia sinensis. Proceso en China que era moler la hoja de Camellia sinensis secada en una piedra, eh, pasó a desuso por las otras técnicas y un monje zen lo llevó a Japón, donde llevó las semillas, sembró las plantas de Camellia sinensis y instauró el método del té molido, que además fue la razón principal y el protagonismo de la cultura zen, muy importante en ese momento en Japón, de pasar culturalmente de una época de desenfreno a una época literalmente de la búsqueda del equilibrio y la conexión con el yo. De allí viene la famosa ceremonia japonesa de té, donde el protagonista es el matcha. Obviamente, esa zona donde cultivaron las primeras Camellias sinensis en Japón se llama Uji, en Kioto, y donde hoy en día son los cultivos de matcha en procedimiento, el que se usa para la ceremonia, el famoso ceremonial más conocido del mundo. Además, es una zona de altura donde siembran Camellia sinensis de altura, que ya ahí hay una diferencia importante. Entonces, primero lo vamos a preparar juntos y después les voy a seguir explicando un poco acerca de este matcha y cuál es el té que se utiliza, dejando claro que no siempre es té verde. Por la máquina de matcha puedes pasar distintos tipos de té y distintos tipos de hierbas, flores y frutas, pero con una selección bien particular que ya les voy a explicar. Entonces, lo primero que hacemos, agregamos una medida, que esta medida que viste, esta cucharita, si tú lo colocaras en una balanza de gramo en gramo, son 2 gramos de matcha. Eso es para un vaso o una taza. Y luego el paso que a mí me parece el más importante, que es el agregar oxígeno, ¿ves? Esto que ustedes ven aquí es cremar para el café, para el arte largo. O hacer suspiro en unas claras de huevo. Es incorporar oxígeno. ¿Por qué? Porque si de este procedimiento podemos absorber, y hay quienes dicen que 10 veces más de lo que colocas ahí en hebras, obviamente vas a necesitar 10 veces más oxígeno, que es el transporte. Y por eso es tan, pero tan importante este paso. ¿Ok? Luego, de aquí en adelante, esto está perfecto. Tú le puedes agregar un toque de agua caliente, más, un poco la temperatura más baja que utilizaste para el agua original, que son exactamente 120 Fahrenheit fue lo que usé. Y ahorita esta agua debe estar en unos 116 o 110. Yo podría agregarlo aquí si lo quiero tomar caliente. O le puedo agregar agua fresca si lo quiero tomar frío. Yo le voy a agregar jugo de limón porque me encanta. Ustedes pueden agregarle o no el jugo de limón. Ustedes pueden agregarle algo para endulzar, si es lo que prefieren. Ya de ahí no lo van a dañar. Todas las propiedades están aquí. Y si tú en este momento le agregas, como yo que me lo quiero tomar frío, le agregas agua fresca, ¿ok? Y le agregas hielo, él va a estar perfecto, eh, no va a dañarse porque él con las temperaturas hacia abajo no tiene ningún problema. El que tiene problema es cuando lo vas a recalentar. Eso es lo que no tolera. El recalentado porque se activan los taninos. Entonces, bueno, aquí le agregué agua fresca o agua fría con hielo, agua igual de calidad, libre de cloro. Y ya esto está listo para disfrutar. Delicioso. En este momento tú le puedes agregar un trozo de rueda de limón, trozos de fruta, o incluso dejarlo fuerte y agregarle un espumante. Nada de eso lo va a dañar. Bueno, pero la razón de pasar por aquí era explicarles. Para que un té verde sea pasado por la máquina de matcha, necesita tener un proceso diferente. ¿Por qué? Porque primero tengamos claro que es un té verde. Un té verde son las hojas de Camellia sinensis que son retiradas de la planta y antes de empezar ese proceso de oxidación son secadas. En el caso del matcha es muy importante que esa hoja
de Camellia sinensis, luego de secada, tenga un doble paso, que es el paso de pasarlo por vapor y volverlo a secar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Retirar la mayor cantidad de taninos posibles. Porque ¿qué sucede? Cuando tú colocas en la máquina de matcha una hebra de té que tiene muchísimos taninos, como un té verde normal, lo que va a suceder es que esos taninos, al molerlo, se van a activar, se va a volver extremadamente astringente y va a dañar todas las propiedades que ese matcha tiene para ofrecer. Pasar el té, la hoja de té o el blend con todos los ingredientes por la piedra de granito te da un polvito tan fino, es una microfibra, que es lo que hace que se pueda literalmente disolver con esta facilidad en el agua, consumirlo y no tienes que colarlo, tú no desperdicias nada, todo lo consumes. ¿Ok? Por eso es que batimos y agregamos más oxígeno, porque tenemos la capacidad de absorber mayor cantidad de EGCG, mayor cantidad de L-teanina, mayor cantidad de teína o mayor cantidad de todas las propiedades de los ingredientes que ese blend tiene cuando pasaste por la máquina de matcha. Entonces, ¿cuál es la diferencia del ceremonial? El ceremonial, que es la técnica original utilizada para la ceremonia de té japonesa, las Camellia sinensis son cubiertas del sol 30 días antes de la floración, de brotar la hoja que vas a retirar, que se va a secar, que se va a pasar por el vapor y que se va a volver a secar y que luego se va a pasar por la máquina de matcha. Obviamente, como es una hoja que tú la protegiste del sol, no tiene un verde intenso, tiene un verde mucho más oscuro, un verde, porque es una planta que tuvo que hacer un esfuerzo adicional para sobrevivir, es una clorofila que está más concentrada y ese verde es un verde bien intenso. Eso es un matcha ceremonial. La diferencia organoléptica, porque además de un matcha de cultivo al sol, que además también es pasado por el vapor y luego secado, para poder retirar los taninos adicionales y que no se amargue y se dañe, pero que tiene ese tono muchísimo más vibrante, verde más claro, ¿qué va a suceder con eso? Lo que va a suceder es que su sabor tiene unas notas más astringentes. Y esas notas más astringentes, que nosotros no podemos percibir como amargo, pero que no es amargo, es astringente, le dan una tolerancia mayor a las altas temperaturas. Entonces un matcha que tú le puedes agregar una mezcla de galletas, luego la puedes llevar al horno, va a continuar siendo verde, o se lo puedes poner en un cake, o se lo puedes a cualquier receta que vayas a calentar. En el caso del ceremonial, si tú se lo colocas en la mezcla de galletas y lo llevas al horno, se va a ennegrecer porque no tiene la tolerancia para esa temperatura tan alta. En el caso del ceremonial, la diferencia a nivel de sabor es que su gusto es dulce. Esa doble pasada por el vapor y haberlo tenido protegido de la luz le da umami en boca. Y eso a nivel de sabor es muchísimo, tú notas la diferencia con un té astringente. De todos modos, es importante decirte que ambos tienen la misma cantidad de propiedades. No hay diferencia. La única diferencia es a nivel de sabor. Seguramente te vas a necesitar a un matcha culinario agregarle algo para endulzarlo, para hacerlo más tolerable, pero no quiere decir que tenga menos propiedades que un ceremonial, que muy probablemente no tendrás que endulzar o la cantidad de endulzado que le vas a colocar es mucho menor. En este caso, el que tengo aquí, que les mostré en la preparación, es un ceremonial, pero además está blendeado con mango de cultivos controlados secados al frío. Entonces queda ese umami que te extiende literalmente ese sabor de mango, que después que tomas te queda literalmente en el paladar como un retrogusto delicioso. Entonces, lo importante es, y más importante de elegir el mejor matcha, porque en realidad todos los matchas son buenos, lo ideal es prepararlos de la manera correcta. Eso sí es importante, porque un matcha que le agregas una temperatura muy por encima de 150 o 160 Fahrenheit, que estoy hablando como unos 70 grados, un matcha que no importa si es culinario o si es ceremonial, lo vas a quemar porque no aguanta esa temperatura directo al agua. Ya cuando tú lo pones en una masa de galletas o lo pones en una masa de cake o lo pones en alguna receta, él tiene la grasa que lo protege, pero no cuando lo haces directamente al agua. Entonces es muy importante respetar la temperatura, respetar las cantidades, hacer el batido. Porque si tú colocas el matcha y lo tomas directamente o se lo colocas a cualquier, por ejemplo, un yogur y no lo activas primero con el agua en la temperatura correcta y le agregaste aire
para que todas esas propiedades pasen a la molécula de oxígeno y de allí a tu cuerpo, lo que estás haciendo es desperdiciarlas. Entonces mi consejo es, no te enfoques en el mejor y más caro de los matchas. Por favor, enfócate en prepararlo de la manera correcta. Y segundo, tomarlo todos los días. Uno por día. Lo que hace es regalarte salud y bienestar sorbo a sorbo. Así que dejo por aquí esto. Seguro que si lo encontraste por algo será y pruébalo y me cuentas.